Mateo Balín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Jesús. Bueno, una conversación de urgencia para contar. A ver, que están ahí en ese informe de la UCO y en ese auto del juez sobre el caso de Santos Cerdán, que ahora mismo tiene, pues claramente, en una situación de conmoción, de intriga, de tensión en la política española. Para ti, ¿cuál es la clave por analizarlo de forma escueta entre tú y yo? Conversación pim pam pum, que digo yo. Lo primero que te llama la atención, me decías, el tema de las mordidas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sobre todo, ¿dónde ubica la UCO a Santos Cerdán? ¿Dónde lo ubica dentro de este entramado que conformarían el triunvirato José Luis Ábalos, Koldo García y el propio Santos Cerdán? La UCO lo ubica en el elemento más alto, en el nivel más alto, en el sentido de que asegura que tenía capacidad de gestionar las presuntas mordidas por la licitación, por la contratación de obra pública. Y es lo más sorprendente del auto. No esperábamos este nivel de caudal indiciario contra el ya exsecretario de organización del PSOE, y lo que sorprende sobre todo, pues eso, que ya números, o sea, hablan de que ha podido gestionar mordidas por valoradas en 650.000 euros, aproximadamente 620.000, 650.000, de los cuales, según Coldo García, 450.000 serían adeudos que tendría José Luis Ábalos. Y después, bueno, el informe también detalla pues lo que es lo que ha sido el recorrido de la relación entre Santos Cerdán y Coldo García, que es lo que yo creo que es el núcleo central del informe de la UCO, ¿no? Digamos, una afinidad, una amistad que comienza en 2013 en Navarra, alrededor del Partido Socialista Navarra, y que llega a Madrid, sobre todo con la llegada de Santos Cerdán en 2017 y el nombramiento de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes un año después. Aquí hay una forma de ver esto, Mateo. Me parece interesante también. De nuevo, estamos hablando de una forma de parasitar lo público. Claro, pero hay otro actor que son las constructoras, ¿no? Por ejemplo, se nombra Eso. Acciona. Es decir, Sí. estaría el corrupto, el corruptor, los corruptores, en fin, los que aparecen ahí. Pero el papel este de las constructoras, ¿qué pasa? Que una vez más se ve que puede haber quien considere que para llevarse una obra tiene que pasar por caja de algún corrupto de estos. Vamos a decir siempre presuntamente, claro. Efectivamente, sí, yo creo que lo mejor es la presunción por ahora. Es verdad que la diligencia de traer el registro que practica el martes la UCO con autorización del juez del Tribunal Supremo va encaminada precisamente a eso, a reunir, a hacer acopio de documentación relativa a las empresas, más allá de que todas las cámaras nos centramos y todos los medios de comunicación nos centramos en el piso de José Luis Ábalos en Valencia. El asunto, digamos, fundamental es en las entradas en las empresas, en varias empresas en distintas provincias de España, y en los domicilios, muy relevante, los domicilios de los empresarios, porque lo que nos dice un poco la experiencia es que las empresas no suelen encontrar gran cosa, pero en los domicilios es donde, en los casos de corrupción que hemos conocido similares, es donde aparecen pues las pruebas al final de cargo, las pruebas que sustentan en un juicio una futura sentencia condenatoria o absolutoria, pero que son las pruebas fundamentales que utiliza luego la Fiscalía en este caso para su escrito de acusación. Además es llamativo porque en otros casos de corrupción hemos ido viendo, pues aquí aparece, por ejemplo, Acciona en esas conversaciones entre Mm. Ábalos, Cerdán y Coldo, pero en otros casos pues vimos que aparecía Ferrovial o que aparecían Mm. constructoras de las grandes, ¿no? No es la primera vez que esto ocurre, claro. No es la primera vez que esto ocurre, Jesús. Ya lo vimos con la caja B del Partido Popular, con lo que fue el sumario del caso Gürtel. Pudimos ver, no del todo, porque al final esa pieza relativa a las constructoras tuvo un recorrido muy corto en la instrucción, había pasado muchos años y no se pudo hacer acopio de pruebas, pero ahí ya vimos cómo las grandes constructoras efectivamente, en cierto modo estaban involucradas en este tipo de actividades irregulares o este tipo de actividades donde corrompen al político o al cargo público que tiene capacidad con los contratos, con las licitaciones, sobre todo pues para llevarse contratos muy jugosos. Estamos hablando de contratos millonarios, estamos hablando, en fin, de obra pública. Sin ir más lejos, Acciona es una empresa que tiene una capitalización bursátil y una facturación en el último año de casi 20.000 millones de euros, 65.000 empleados, están en muchísimos países y estamos hablando de las grandes constructoras del país. Esto no es nuevo, pero es verdad que llama la atención que lo que ocurrió en el pasado no hemos aprendido nada o las constructoras no han aprendido nada, ¿no? Porque siguen, digamos, acudiendo a este tipo de actividades, ¿no? A este tipo de actividades corruptas para acceder a contratos, ¿no? Es una pena porque al final también es una buena muestra de lo que es este país, en el sentido de si quieres llegar a un gran contrato tienes que utilizar vías, digamos, alternativas, paralelas, fuera del marco legal,
y eso también hace mucho daño a la libre competencia, ¿no? Porque en esos contratos compiten otras empresas que lo habrán hecho de forma absolutamente lícita y ven que no llegan al contrato, ¿no?, de turno. Entonces, bueno, yo en cierto modo estoy bastante apesadumbrado, ¿no?, porque veo que, digamos, que se vuelve otra vez a cometer los mismos errores del pasado. Claro, cuando dices no habrán aprendido o puede ser que ya consideren que esto es un modus operandi y además es llamativo porque en cierta forma les llamaría a cuenta, es decir, me parece llamativo, peculiar, raro incluso el hecho de que estás hablando de empresas que facturan miles de millones, pero al final si estamos hablando, decía, 650.000, o se habla incluso de 1.000.000 de euros que puede haber para repartir entre tres, Sí, tampoco es tanto dinero como para no. poner en riesgo su vida política, es decir, o hay más o por ese dinero se venden, es decir, con 1.000.000 de euros a repartir entre tres no les da ni a un piso para cada uno en Madrid. Mira, en el caso Coldo ya vimos claramente en el informe de incremento patrimonial de Coldo García que no estábamos hablando de grandes sumas de dinero. Sin ir más lejos, yo recuerdo, por ejemplo, Francisco Correa, todos le ponemos cara y nombre, tenía más de 20 millones en Suiza. Sin ir más lejos, el propio Luis Bárcenas, en enero de 2013, Suiza, las autoridades suizas identifican un depósito de 22 millones de euros. Ahora estamos hablando de una cantidad inferior. Es verdad que, sigue siendo una cantidad, evidentemente, sigue siendo importante, pero a nivel proporcional no estamos hablando de las grandes cantidades que hemos visto en otros casos, ¿no? Mismamente en el caso Puyol, la familia Puyol la van a juzgar dentro de unos meses y efectivamente estamos hablando de sumas de muchos más millones de euros que esta, ¿no? Que apenas, digo apenas entre comillas, en el caso, por ejemplo, de Santos Cerdán, le hablan de una gestión de 600 y pocos mil euros en mordidas, pero es verdad que también hay que tener en cuenta que la UCO lo que ha encontrado son los audios de Coldo relativos fundamentalmente a media docena de empresas aproximadamente, y en el caso de Santos Cerdán, Acciona, ¿no?, que es la empresa, digamos, donde él habría hecho presuntamente estos negocios ilícitos. Claro, o sea que puede haber más, porque si no no sé, es como peculiar. A mí me parece que tampoco es tanto dinero, si bien es cierto que puede ser una parte de todo esto, ¿no? Me estaba acordando de aquello que le dijo él de las criptomonedas a Alvise, que le llamaba corrupto barato, ¿no? Pues Eso es, este es el tema. eso Pero es. bueno, que básicamente es cierto que la operativa es esta. Y luego me parece interesante también analizar, Mateo, el punto de vista de gente que entra en la política y de qué manera, porque ves a estos tres y hay algunas fotos incluso que los muestran como una especie de gañanes, pero que llegan a lo más alto de un partido político y de esta forma presuntamente corrompiéndose. Es curioso esto, como se entra en política en casos como estos, ¿eh? No quiero decir que todos son iguales. Joder, ¿de qué manera para cebarse en algo que es corrupción y te digo, no por tantísimo dinero, al menos lo que aparece en este caso? Sí, fíjate, Jesús, que llama la atención, yo lo he visto en Lezo, en Púnica, ahora mismo en el caso Coldo, que la figura del secretario de organización, del secretario general, esa figura, digamos, que es subordinada de un jefe o de un presidente o en el Partido Socialista un secretario general, son figuras, digamos, que tienen un trabajo, voy a decir, sucio en el sentido de organización de partido bueno, les hace tener una visión completamente diferente a la que pueda tener otro cargo, ¿no? Son gente que, en el caso de Santos Cerdán, pues que tiene la organización territorial de un gran partido como el PSOE, que lógicamente viaja mucho, que conoce a empresarios, o sea, que tiene ese contacto, digamos, más real con lo que es la vida económica o el tejido industrial que hay en el país, y ahí se establecen pues contactos, vicios, o se empiezan a generar determinadas actitudes que después nos llevan a lo que estamos hoy, ¿no? Lo vimos, como te digo, en el caso Gürtel con los tesoreros o con los gerentes, también en Lezo, también en Púnica, en este caso del Partido Popular, y ahora lo estamos viendo en el caso del Partido Socialista, ¿no? Son cargos, en fin, que tienen, voy a decir, cierta sensibilidad, ¿no?, a acudir, digamos, a mecanismos, digamos, que están fuera de la ley, ¿no? Vamos a verlo de todo en presunción, pero es verdad que ha sorprendido mucho que una persona como Santos Cerdán, que tenía un poder omnímodo en el Partido Socialista, con una confianza plena del presidente del gobierno, bueno, después de este auto y las consecuencias que ha tenido para él, que ha tenido que presentar su dimisión y la rueda de prensa de Pedro Sánchez, pidiendo perdón, pues llama muchísimo la atención que no hubiera un filtro en el partido para darse cuenta, como ocurrió con Ábalos,
lo que ha ocurrido también con Santos Cerdá, ¿no? A mí es lo que más me llama la atención. Ya. Luego hay un cutrerío, Mateo, que me parece interesante, por ejemplo, mostrarlo a través de, por ejemplo, la figura de Koldo. Este Koldo que pasa de ser portero, dicen, del club de Alterne, que le conocen cortando troncos, pero que es un tipo que luego llega, creo que cuando interviene la Guardia Civil, el tío guardaba como decenas de teléfonos móviles, andaba con las mordidas y luego, mira tú, parecía tonto, pero es el que tenía esta, por ejemplo, grabaciones con las que se supone que ha ido chantajeando probablemente a Ábalos y a Santos Cerdán y finalmente las saca. El tío grababa. Pero, joder, vaya periplo y vaya esa España cutre de este tipo que pasa del portero a llegar a estar en la órbita de un ministro, de un secretario de organización. Lo que luego la chita callando lo grababa el tipo, vaya personaje. Es que es un personaje peculiar. Yo, Jesús, cuando hablamos de caso Coldo y otros quieren hablar de caso Ábalos, de caso Coldo Ábalos, caso Coldo Ábalos Aldama, o ahora hoy Feijóo hablando, sin ir más lejos, de caso Sánchez, yo siempre pensé que es él el centro de este caso por la particularidad de una persona que efectivamente no ha tenido una vida sencilla, es una persona que pues muy pegada al Partido Socialista en Navarra, en la época, por ejemplo, de ETA, cuando nadie se quería presentar en los pueblos, por ejemplo, del norte de Navarra, él estaba ahí en primera línea para presentarse, para rellenar listas, o sea, hacía una función, digamos, bastante complicada dentro del partido, en un momento, evidentemente, donde había un terrorismo que, en fin, que te mataba por ejercer la política, por representar un partido, en fin, en este caso como el Partido Socialista, y hay que entender a ese Koldo que él ha dicho por aquí y por pasiva que ha colaborado y que ha sido informante de la Guardia Civil durante 35 años, que ha colaborado con otros aparatos del Estado. Eso siempre lo ha dicho. Yo la verdad que no he encontrado las pruebas, aunque él dice que tiene distinciones, que tiene reconocimientos. Después, efectivamente, ha tenido oficios como portero de club de Alterne, ha sido chofer y de repente, por arte de magia, cuando llega a Madrid, en fin, le nombran asesor personal de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y no solo eso, estuvo también como vocal en Renfe y en Puertos del Estado. O sea, estamos hablando de que su salto a la política aquí en Madrid fue un salto con todas las de la ley, ¿no? Con un objetivo muy claro. Ahora estamos viendo con este informe de la UCO, efectivamente, que la pretensión que tenía Santos Cerdán era ejercer esa cierta influencia sobre José Luis Ábalos para que perdurara un poco el mecanismo que tenían ellos con las empresas para mover estos pagos o presuntos pagos por la concesión a licitación de obra pública. Y luego eran tan cutres que hablaban por teléfono, o bueno, esas grabaciones, vamos, en esas grabaciones se muestra el tema de no hables de esto, pero están hablando. Y que si de aquí Sí. tanta cantidad, pero que le daré tanto, pero que de aquí nos deben no sé cuánto. Pues vaya Es cutres, muy chusco, Jesús. Es muy chusco porque a mí me llama la atención, yo, creo que tú y yo ya lo hemos hablado alguna ocasión, el hecho de que él, ¿por qué grababa? O sea, a las personas que él ha dicho que le han debido todo a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán, que ha hablado maravillas de ellos. Yo he tenido la ocasión de hablar con él y José para allá, para acá. Bueno, me llama muchísimo la atención que él desde 2019 a 2023, es lo que refleja el informe de la UCO, él se dedicaba a grabar cuando estaba ya trabajando en el Ministerio de Transportes, a grabar con la idea esa, como ya te he comentado en alguna ocasión, de que él vende como un seguro de vida, ¿no? Me llama mucho la atención que si me dices que él empieza a grabar después de que saliera del Ministerio de Transportes, de que perdiera el poder a partir de 2021, lo podría entender por alguna motivación que pudiera pensar él, pero es que él estaba grabando cuando estaba, digamos, como el asesor digamos, principal de José Luis Ábalos, ¿no? Ya estaba grabando a Santos Cerdán, ya estaba grabando a José Luis Ábalos, o sea, es como que él ya preveía que esto en algún momento iba a estallar por algún lado y quería hacerse acopio en este caso, de grabaciones subrepticias, por si en algún momento las pensaba que las iba a utilizar o que iba a ser su salvaguarda, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque al final tiene encima un caso de corrupción, unas acusaciones muy serias, estamos hablando de organización criminal, de cohecho, de tráfico de influencias, y que en su caso concreto el informe de presunto enriquecimiento ilícito es bastante evidente, ¿no? Él hace adquisiciones en Benidorm, su entorno familiar le metió también en esta historia, su hija menor puso un piso en Benidorm a su nombre con dinero, según la UCO, presuntamente obtenido de forma irregular. O sea, que tiene una situación personal bastante complicada y por eso me llama la atención estas garantías que quería tomar, no sé con qué fin,
grabando, pues en este caso a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos. Una cosa, Mateo, me parece también llamativo porque, claro, como en este país últimamente en la política está ocurriendo que ocurre algo por grave que sea, que ya es grave esto, pero siempre se exagera más y el Partido Popular está diciendo que Pedro Sánchez es el jefe de la banda, que Mm. incluso amañó y ganó engañando y con trampas las primarias. Claro, esto no está en ese auto ni en ese informe de la UCO, es decir, no está que Sánchez conociera esto, ni está tampoco que amañara las primarias. Y aparece Santos diciéndole a Coldo, mete dos papeletas, pero de ahí a Sí, miles de votos por los que ganó Sánchez. Es decir, lo digo por separar el polvo de la paja. Lo preocupante por y grave, supuesto. hable que ya es una cosa, pero claro, se está elevando a Mm. aspectos que no están en ese informe. Absolutamente extemporáneos. Yo creo que el hecho ese de la referencia de las dos papeletas que introduce en la urna con motivo de la elección del secretario general, a veces da la sensación que la UCO mete ahí ese cebo por otras motivaciones diferentes a las reales, porque el informe es suficientemente abundante sobre obra pública y de repente pues hay esta referencia efectivamente a eso, o hay otra referencia, sin ir más lejos, a una conversación entre Santos Cerdán y Koldo García, hablando de que Santos Cerdán, en fin, llegó a Madrid, consideraba que tenía que ganar el dinero necesario para poder venir a Madrid y pidió la posibilidad de trabajar o de tener un cargo en Indra, ¿no? Bueno, eso puede quedar en la esfera personal, ahí se habla efectivamente de Sánchez, ahí se dice bueno, que Pedro Sánchez tomó al final la decisión de nombrarle diputado para cumplir o para que su sueldo dentro del partido y como diputado fuera un poco más elevado. Y bueno, pues son asuntos que llaman mucho la atención porque los informes de la UCO a veces ocurre que de repente aparecen ahí determinados episodios que no tienen, digamos, conexión con lo que es el informe en sí. Estamos hablando de amaño de obra pública y bueno, en este caso se ha introducido el tema de las papeletas y te puedo contar muchas anécdotas más de otro tipo de episodios que se han introducido en informes que aparentemente no tienen que ver con el objeto del mismo. ¿Y por qué crees que se puede hacer esto? Bueno, ahí ya queda un poco a gusto de los investigadores, ¿no? Yo, por la experiencia que tengo, lo vi con la UDEF, con la Policía Nacional en su momento, y en la UCO también ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido no solo en el caso Coldo, sino más casos, ¿no? Incluso muchas defensas han, en fin, introduciendo, por ejemplo, yo recuerdo, sin ir más lejos, una fotografía de una periodista, de una compañera, cenando con Víctor de Aldama, en uno de estos informes de la UCO, que nos llamó muchísimo la atención porque la tenían plenamente identificada, pero quisieron introducir esa foto, por ejemplo, en uno de los informes relativos a Víctor de Aldama, y a todos nos llamó mucho la atención porque es una compañera nuestra de trabajo y bueno, al verse reflejada en ese informe, te preguntas, bueno, si la tiene identificada, ¿qué quieren decir con esta foto? ¿Lanzar un mensaje? Bueno, pues es ese tipo de situaciones que te digo, Jesús. Ya. Nada, casi a modo de conclusión, ¿en qué condiciones crees que deja esto el panorama político en este Mm. país? Lo digo porque por una parte puede haber quien aproveche para decir todos son iguales, y luego hay quien también está diciendo esto tiene que ser un motivo ya, casus de belli, la gota que colma el vaso para que caiga el gobierno actual. No sé, ¿cómo lo Yo, ves? bueno, yo, Jesús, creo que el panorama es bastante preocupante para el Partido Socialista, en tanto en cuanto estamos hablando de dos secretarios de organización, del partido en sí, ya no solo a nivel personal de ellos, también de un ministro, o sea, de este gobierno en la etapa de José Luis Ábalos como ministro. Eh, ya se está hablando abiertamente de que se podría apuntar a la línea de investigación abierta de la presunta financiación irregular. Vamos a ver, porque eso requeriría mucha más prueba, lo que hemos hablado de los empresarios, reconocimiento de pagos, que Santos Cerdán pueda aclarar esto en sede judicial. Vamos a esperar a su declaración del día 25. Pero bueno, el panorama no apunta nada bien, no apunta nada bien para el Partido Socialista, en tanto en cuanto, son dos pesos pesados del partido que tienen mucha información, que han tenido muchos contactos con empresarios, conocían cómo funcionaba la financiación del partido, con lo cual hoy, por las palabras de Alberto Núñez Feijóo y sabiendo que el Partido Popular está personado en esa causa, yo creo que se va a marcar como objetivo abrir esa línea de investigación, pedir diligencias al juez relativas un poco a investigar la presunta financiación, que de momento no hay ningún indicio, pero que todo el mundo sabe que a través de las constructoras, a través de obra pública, a través de las licitaciones, es como antiguamente se obtenía pues esa financiación que en muchos casos está fuera de la ley, ¿no? Y por último, ¿crees que estamos una vez más ante esos casos en los cuales hay personas que muestran una doble cara, o triple incluso? Hay gente que puede parecer un afable hombre de partido, como este Sánchez Cerdán, por ejemplo, y luego aparece con este tipo Sí, de hábitos de manejo de dinero que hacen que sea una decepción.
Sí, efectivamente. O sea, yo creo que la decepción del Partido Socialista es absoluta, pero también te lo digo porque a mí me sorprendía mucho cómo ponían la mano en el fuego por la versión de Santos Cerdán. Yo llegué a pensar si le habían hecho una prueba del polígrafo y sabían a ciencia cierta que no había nada, o que él les había enseñado sus conversaciones, digamos, históricas con Koldo García o con José Luis Ábalos. Pero esta confianza ciega en Santos Cerdán y ver hoy reflejado lo que se refleja en el informe, que va mucho más allá de lo que pensábamos. Inicialmente ayer se hablaba, cuando se filtra que se iba a publicar el informe o el contenido del mismo, se habla de que, bueno, que lo han, digamos que lo han identificado en conversaciones con Coldo García abordando obra pública, pero es que esto estamos hablando de que efectivamente, como dice la UCO, gestionaba los pagos, estaba detrás de esos pagos. Los 5 audios que hay referidos a él en el marco temporal 2019-2023 son audios muy explícitos. Y esto no es nada, Jesús, porque conoceremos anexos también de este informe y sobre todo los audios. Vamos a escuchar la voz que hemos visto hoy reflejada en los documentos. Esto va a ocurrir en los próximos días. Tremendo, y estaremos para contarlo. Mateo Balín, Muy muchísimas bien. gracias, gran periodista de investigación que además nos ha atendido en este humilde canal ahí en la calle con gente con ambiente festivo, ya ves. No para, la fiesta Muy no bien. para. Que a algunos Bueno, se les ha cortado el ya rollo. sabes. Abrazo fuerte, Mateo, gracias. Muchas gracias, Jesús.